Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año.
Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que,
Aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe.
Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón.
será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640.000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74.000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad, son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea.
Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente.
Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un suflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán.
Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. ¡Miles! Como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la iniciativa de observatorios oceánicos que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos. Este es un espectáculo natural que no querrás perderte, y quién sabe, si tenemos suerte hasta podríamos obtener un ASMR de erupción en las profundidades marinas como parte del paquete. Ahora, si me disculpan, estaré actualizando la transmisión en vivo como si fuera una venta de boletos para un concierto de Taylor Swift. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Hapai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú.
a más de 10.000 kilómetros del volcán y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo.
Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Rhino es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Rhino supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Rhino, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Rhino. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Rhino comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Rhino alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rhino se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rhino. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rhino con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de agua subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo, pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia.
La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso, lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado,
ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos, y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los periodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló,
lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia.
Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del Monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik. A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3.800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundhnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno,
Parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La isla grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las islas hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer géiser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso géiser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este. Y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no?
El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo.